Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Así que se sienta. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Una vez más nos reunimos en esta tarde de tiempo santo en la presencia de Jesús sacramentado. Hoy es un día muy especial, jueves del Santísimo Sacramento del altar, pero también la iglesia nos recuerda hoy el día de San Matías. Matías fue el discípulo que sustituyó a Judas Iscariote, y ahora, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, vamos a reflexionar un poquitito sobre este tema tan importante. Hoy también, tenemos la visita de Eugenia Rodríguez, gracias a Dios, entre nosotros. Una vez, Isaí con nuestra ayuda ahí en la tecnología. Pero hoy tenemos un día también importante porque es un día después de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. El mes de mayo es dedicado a la Virgen, a Nuestra Señora. Vamos a recordar a esta mujer, como decíamos ayer en la reflexión, una mujer escogida, una mujer llamada. Todas las madres deberían buscar la vocación de María, la María que verdaderamente fue obediente a la voz de Dios. Esa madre que sin saber cuál era el concepto de la vida de su hijo, lo aceptó de acuerdo a ese llamado. Todas las madres que hoy están entre nosotros, oramos por ellas para que el Señor les dé la fortaleza, el entendimiento para guiar a sus hijos. A veces nosotros como hijos no sabemos cómo vivir nuestra vida y nos vamos de la mano de esas mamás que lo que siempre buscan para nosotros es el bien. Hoy oramos por todas esas mamás, por todas las mamás que tienen hijos con alguna situación especial, para que el Señor, como María, les dé esa fortaleza de seguir siendo siervas, de seguir sirviendo y haciendo siempre el bien. No hay madre en este mundo que busque lo mejor para sus hijos, y lo mejor para sus hijos es que sus hijos siempre estén bien, que todo el concepto de vida que tienen las madres para con nosotros se realice, y especialmente en este mes de mayo, especialmente un día después de la festividad de Fátima, vamos a recordar aquellas cosas tan importantes que son María, que nos lleva siempre a la presencia de Jesús. Que sea María hoy también, en este tiempo santo, la que logremos imitar en obediencia, en entendimiento, en fortaleza, pero ojalá no se nos olvide aquella frase que ayer analizábamos, el hágase. Que le pidamos siempre a María que se haga en nosotros su voluntad, que se haga en nuestros hijos, en nuestros familiares su voluntad, que a veces no entendemos lo que sucede con nuestros seres queridos, pero lo más importante es que María nos ayude en su ejemplo de humildad a hacer siempre la voluntad de Dios. Vamos a unirnos en este texto hoy que tenemos, muy importante, que vamos a recordar especialmente la vida de Matías. Entonces, vamos a congregarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de iniciar este tiempo santo ante Jesús sacramentado, le vamos a pedir disculpas por todos los errores y las faltas que hasta este momento hayamos cometido. Y vamos a decir todos juntos: Señor Jesús, a esta hora me reconozco pecador y pido perdón por todos mis pecados,
pasados, presentes y futuros. Hoy abro mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Toma mi vida, toma mis cargas, toma mis debilidades. Y te pido, Señor, que inscribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos sus pecados y mis pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 12 en adelante. Desde el monte llamado de los Olivos, regresaban los apóstoles a Jerusalén. Un trecho corto, precisamente la ley permitía caminar en el día de reposo. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con los hermanos de Jesús, con María su madre y con las otras mujeres. Por aquellos días se reunieron los creyentes que eran unos 120. Y Pedro tomó la palabra y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. Pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó la cabeza y se reventó, y se le salieron todos los intestinos. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno Aceldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre, porque en el libro de los Salmos dice que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella, y también dice que otro ocupe su cargo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió a los cielos. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros, para que junto con nosotros dé testimonio que Jesús resucitó. Entonces pusieron a los dos, propusieron a José, llamado Barrabás, y también llamado Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos ha sido escogido, para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado, cuando se fue al lugar que le correspondía. Las suertes fueron echadas y cayeron sobre Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los 11 apóstoles. Hermanos, hermanas y amigos, lo proclamado es palabra del Señor. Vamos a ver nada más algo muy interesante en este texto, y es que los apóstoles siguieron reuniéndose. Quiere decir que a pesar de la muerte de Jesús, a pesar de la prueba que ellos pasaron, a pesar de la desolación que ellos tuvieron, nunca dejaron de reunirse. Siempre se congregaban, y dice muy claro que se congregaban a orar todos los hermanos de Jesús, María su madre y las otras mujeres. Una vez más volvemos a rescatar que no solamente hombres seguían a Jesús, también mujeres, también las mujeres que estaban junto con él. En el capítulo 8 de Lucas vamos a ver una serie de nombres de 8 mujeres que acompañaron a Jesús. Quiere decir que Jesús no discriminaba a la mujer como lo hacían los judíos, sino que atraía a las mujeres. Bueno, tenemos a las más importantes: María la Madre, habla de María la de Cleofás, habla de la Magdalena, que fue la que la iglesia siempre ha querido hacer a un lado, pero la Magdalena fue un pilar muy fuerte en la vida de Jesús. Tenemos a Marta y a María, ¿verdad? Las hermanas de Lázaro. Muchas Marías acompañaron a Jesús, o muchas mujeres acompañaban a Jesús. Esto nos recuerda, especialmente en este capítulo 14, del versículo 1, ¿sí? Bueno, no voy a preguntar. Sí, sí. ¿Y por qué ellas no se les considera discípulas? Porque son machistas los judíos, por eso es. Porque Pero también buena. andaban con él. Sí, pero buena esa pregunta también. Pero en el capítulo 8 dice que las que le servían a Jesús y las que le sirven, o los que sirven a la iglesia, se llaman diáconos. O sea, estas mujeres fueron diaconisas, no ordenadas tal vez, que es lo que uno busca. Pero la mujer tenía un punto muy importante, o una posición muy importante dentro de los discípulos, y que sí, Eugenio, tiene usted razón, ellas eran llamadas discípulas de Jesús. Pero bueno, vamos a rescatar el ser discípulo. De ser discípulo significa ser servidor, ser el que representa al maestro. En este caso, al maestro, a Jesús. Pero recordemos ahora que Eugenia nos decía esto: ¿quién llevó el evangelio a Samaria?
Dice la palabra que Jesús fue al pozo de Jacob, que quedaba en Samaria, donde los judíos no llegaban, porque ellos creían que ellas eran la tierra prometida, mas los samaritanos no. Por eso es que los judíos y los samaritanos nunca se han llevado. Y dice la palabra que mientras Jesús descansaba en el pozo de Jacob, ¿llegó quién? La mujer samaritana, que no dice el nombre, pero la mujer samaritana habla con Jesús y le dice, bueno, ¿y usted sabe que va a llegar el Mesías? Y la mujer samaritana le dice, sí, nuestros padres nos dijeron que el Mesías iba a estar en este lugar. ¿Y sabe usted quién es, Señor? Le dice la mujer samaritana a Jesús. Y la respuesta más bella de Jesús es, este que habla contigo. Qué interesante es encontrarse con Jesús, ¿verdad? Ay, sí. Y que le diga esa frase, ¿quién es el Mesías? Este que habla contigo. Ahí caigo. ¿Y cómo se habrá sentido la samaritana? Imagínense, por años de historia estaban esperando al Mesías y es testigo de que Jesús era el Mesías. Y dice la palabra, que por cierto el evangelio es muy bonito, dice la palabra que entonces Jesús le dijo que trajera a su esposo. Y la mujer le dice, no tengo esposo. Y Jesús de una vez se vuelve y le dice, sino 7 has tenido y el que tienes ahora no es tu esposo. O sea, no le mintió. La mujer samaritana fue muy sincera con Jesús. Claro, imagínense la alegría y todo el gozo que tenía por haberse encontrado con Jesús. Luego, la mujer samaritana, ¿qué hizo? Se fue al pueblo y dijo, he visto al Mesías, he hablado con él, él es un profeta. Aquí tomamos lo que ahora Eugenia nos decía. ¿Quién llevó el evangelio a Samaria? No fueron los hombres, fue la mujer samaritana. Tenemos también el evangelio de María Magdalena, que la iglesia lo ha ocultado, pero eso es un evangelio apócrifo. Tenemos el evangelio de María, que se supone que es el evangelio de María la madre. Bueno, apócrifo, ¿por qué? Porque lo escribió una mujer. ¿Y cuántas mujeres en el Antiguo Testamento tenemos? Grandes profetas como Ruth, grandes profetas, bueno, y mujeres fuertes y valientes como Salomé. ¿Qué pasa con estas mujeres? Han sido mujeres grandes, pero por aquella posición machista, mantenemos que la mujer es excluida de ese plan que tenían los judíos y aún así los escritores sagrados para quitar la mujer de la persona de Jesús. Hay una cosa también importante, estaban reunidos los 11 y dice la palabra que también junto con otros 120 hermanos que eran los que siguieron a Jesús por medio de los apóstoles. Entonces los apóstoles, viene aquí algo histórico y muy interesante también porque en nuestros textos o lo que hemos aprendido vamos a hablar de la cábala. La cábala tiene que ver con números, ¿verdad? Entonces la cábala judía tiene algo muy importante que hemos aprendido y que toda la mayoría de cosas son pares. ¿Qué pasa con los pares? Pasa algo muy importante con los pares. Eran 11 apóstoles. No podían ser 11 porque 11 es impar. Entonces dice que Pedro los llama y les dice, escojan entre ustedes a estos dos. Y ponen de candidatos a José, llamado Barsabás, y también llamado Justo, y a Matías, para que los demás escogieran en estos dos cuáles iban a elegir, para que fuera el otro apóstol, el apóstol número 12. Y dice la palabra que entonces ellos orando por estos dos hombres, el Señor con la oración más bella que podemos ir utilizando en nuestra vida. Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome su cargo en el servicio de apóstol como que Judas perdió por el pecado. Cuando se fue del lugar, les correspondió. Entonces, la suerte, dice Hechos de los Apóstoles, cayó en Matías. Matías predicó, según lo que hemos visto, ¿verdad? En el mar, en la costa del mar, que es muy importante, ¿verdad? Y estuvo en Capadocia. Esos fueron los lugares donde Matías fue a predicar su evangelio. Ahora bien, santitos y santitas, Matías fue crucificado, como fue crucificado Jesús. Por eso el color rojo, que es el color que la iglesia utiliza para recordar el martirio, el color de sangre también, de mártires, de sacrificio, es un color muy importante y hoy lo quisimos utilizar para mantener la liturgia completa de la iglesia. Matías fue el que vino a sustituir a Judas. Matías, poco se sabe también de su vida, pero hay algo importante que Hechos de los Apóstoles nos recuerda hoy, que siguió a Jesús desde su bautismo hasta la ascensión al cielo. Quiere decir que Matías tenía un papel muy importante. No lo conocieron en ese momento, no estuvo entre los 120, no. Matías siguió a Jesús. Era un discípulo de Jesús, no un apóstol. No había sido escogido directamente como los 12. Pero vean qué interesante cómo los 12 vienen y le piden a los 120, o sea, a los discípulos de Jesús, a los primeros seguidores, que entre ellos escogieran y dan a dos candidatos.
Escogen a Matías, Matías sustituye a Judas. Y una vez más hablamos lo que dijimos el domingo, los que nos han seguido durante estos días en misa, y nos hablaba de la sucesión apostólica. Todo lo que los apóstoles hagan, a quienes impusieran las manos, a quienes dieran autoridad en vivo a hacer alguna situación en nombre de Jesús, aquello se llama sucesión apostólica. No solamente Pedro tenía sucesión apostólica, la sucesión apostólica fue pasado de los apóstoles a los discípulos, de los discípulos a los primeros seguidores cristianos, y de hoy hasta el día de hoy. Por eso recordamos el domingo, cuando el Padre nos celebraba la misa tan bonita, como en aquel papel, el fragmento nos hablaba de la raíz de la iglesia, que es Cristo, y cómo en el cisma de Oriente se separa a las diferentes iglesias que hoy conocemos. Una de las más respetables, la iglesia ortodoxa, que es la iglesia que hasta el día de hoy ha mantenido la sucesión apostólica y de los 12 apóstoles. Pero también quiero contarles aquí, para terminar como Matías, que escogen a Matías, pero también hubieron dos discípulos de Jesús, uno clandestino y otro que más bien perseguía a los cristianos, que fueron también parte de estos 12 que se multiplicaron, porque no quedaron en los 12. ¿Cuál sería parte de esos 12? Bueno, número 1, Matías sustituye a Judas, 12. Ya ahí están los pares, números cabalísticos. Pero también se une Lucas, que conoce a María, que María le cuenta la historia, dicen que Lucas era médico, entonces le llama la atención como un fulano para él en el momento, hacía milagros, curaba, sanaba. Lucas escribe su evangelio, que es un evangelio hermosísimo, que es el evangelio que llamamos el evangelio de María, y después escribe lo que hoy leímos, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, porque a Lucas le llama mucho la atención el hecho de lo que hicieron los apóstoles después de que Jesús ya asciende a los cielos. Lucas viene a ser el apóstol número 13. Como volvemos de nuevo a la explicación, no podían ser impares, pero entonces en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, que también se ha reconocido como un quinto evangelio, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, viene y aparece un hombre llamado Saulo, de un lugar llamado Tarso. Saulo, en su posición como un erudito en aquel tiempo para el pueblo, tenía autoridad de matar a los cristianos. Entonces, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra que Pablo pide permiso para ir a Damasco a matar a los cristianos de Damasco. Cuando va llegando a Damasco, oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cae al suelo y le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y la respuesta es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo pierde la vista, entra a Damasco, a la casa de un tal Simón, y dice que durante 3 días ayunó para que luego llegara un sacerdote o un discípulo de Jesús, que también Jesús le habló en sueños, y le dijo que llegara a la casa de tal Simón, que iba a encontrar a un hombre llamado Saulo de Tarso, y que este discípulo, lo quería hacer discípulo. Ananías, dice la lectura muy lindo, que dijo: Señor, pero persigue a los cristianos. Ve y haz lo que tienes que hacer. A veces Jesús nos manda a hacer cosas que uno no quiere, y aún así pues tenemos que hacerlas, ¿verdad? Dice que habla con Saulo. Saulo se bautiza, se hace cristiano y empieza la vida de Saulo. Saulo luego, después de algún tiempo, yo le iba a decir capítulos, pero después de algún tiempo en Hechos de los Apóstoles nos habla que cambia su nombre a Pablo, y por eso nosotros conocemos a San Pablo de Tarso, por el lugar donde vivía. Su conversión fue en Damasco, y Pablo llega a ser el apóstol escogido por Jesús, porque tampoco conoció a Jesús como Lucas, pero entonces llega a ser el apóstol número 14. Otra vez volvemos a pares. Y si ustedes leen un poquito bien y nos damos cuenta de los pequeños detalles de la palabra, Jesús escogió a 72 pares discípulos, escogió a 102, y hoy hablamos que los seguidores según Hechos de los Apóstoles, eran 120. Todos son números pares. Cabalísticamente es muy importante, los números pares son muy importantes. Santitos, concluyendo esta lección para la vida de Matías, porque hoy tenemos 3 lecciones muy bonitas. Esta es la primera. Es, número 1, todo apóstol llevó la palabra a diferentes lugares. Vamos a verlo. Si ustedes tienen la bendición de viajar o han tenido la bendición de ir a diferentes lados, vayámonos un momentito a Compostela. Ahí está el cuerpo de Santiago. Por eso la gente habla del camino de Santiago, ¿verdad? En Compostela. Ahí está el cuerpo de Santiago, un apóstol de Jesús. Tenemos también
si caminamos un poquitito más y nos vamos, ahora le decía a Eugenia una bendición que tuvimos de estar en Padua encontramos el sepulcro de Lucas y el sepulcro de Matías. Están ahí, están en Padua. Tuvimos la bendición de estar en ese lugar viendo esos dos sepulcros de dos discípulos, apóstoles de Jesús, que no están reconocidos por la iglesia, pero están en la palabra y se dice que fueron los mejores, ¿verdad?, predicadores de Jesús, Lucas y Matías. Y tras de eso tiene Dios tanta amor para con nosotros que hasta nos dio la oportunidad, no me acuerdo Eugenia, pero nos dio la oportunidad de ir a San Pablo Extramuros. Pablo, una vez más, el otro discípulo que también, el apóstol más importante porque llevó el evangelio a los gentiles, mientras Pedro creía que el evangelio era solo para los judíos. Pablo lleva el evangelio a los gentiles y hoy tenemos la sucesión de Pablo, la sucesión de Matías, la sucesión de Lucas y de los otros 11 que cuentan por lo menos establecidos en la palabra. ¿Qué es la diferencia de Roma con respecto a las iglesias ortodoxas? Algo muy importante. Roma permanece con la idea de que la sucesión apostólica viene de Pedro. Y sí, santitos y santitas, viene de Pedro. No está Pedro enterrado en la Basílica de San Pedro como nos lo han dicho, porque han encontrado su cuerpo en Jerusalén, pero eso no nos importa. La sucesión de Pedro está en Roma, eso está muy bien. Pero olvidas que San Marcos también llevó la sucesión y está en Venecia, la gran catedral de sal de San Marcos, ¿verdad?, que está en Venecia, ahí hubo sucesión apostólica. Ahí fue Juan 23, antes de ser papa, fue cardenal, y él era el patriarca de Venecia. Y gracias a ese patriarcado y por la comunión que tenía Juan 23 con los ortodoxos, permitieron que San Marcos fuera parte de la iglesia católica, porque esa iglesia no era católica. La iglesia ortodoxa tiene 12 patriarcados, y cuando empezamos a leer los 12 patriarcados, recordamos o nos damos cuenta que cada patriarcado trae la sucesión apostólica de cada apóstol. Por eso Marcos da sucesión a la iglesia ortodoxa, luego vemos a Bartolomé, vemos a Felipe, vemos a los demás discípulos. Tomás, uno de los más incrédulos, llevó sucesión apostólica. Todos los apóstoles que le imponían manos a otros, les pasaban su sucesión apostólica. Por eso cuando hablamos hoy especialmente de Matías, Matías lleva esa sucesión apostólica. Capadocia lleva la sucesión apostólica a la costa del mar. Quiere decir que esas iglesias que son ortodoxas, porque no son católicas, tienen sucesión apostólica válida. Y todo lo que tenga sucesión apostólica válida es legal o es válido. Eugenio, ¿va a decir algo? Que sí, que yo no sabía que Capadocia era una... ortodoxa. Pero es una iglesia, una región. La región de la Capadocia. De Capadocia, y sí. toda esa región. Ustedes también fueron al lugar de los globos, ¿cómo se llama? Sí, sí. A Tesalónica, que eso se conoce como Turquía. Sí. Ok, eso era de Pablo. Pablo lleva la sucesión apostólica a Turquía. Ah. ¿Quién la lleva a Éfeso? Hemos oído hablar de Éfeso, ¿verdad? ¿Quién vivía en Éfeso? San Juan. Ah, qué bueno, que dicha que vino, Eugenia, hoy. Sucesión apostólica, todo lo que los apóstoles hacían. Entonces, cuando una iglesia dice que yo soy válido porque la sucesión nuestra es válida, sí, pero tan válido es Pedro como lo es Juan en Efeso, como lo fue Pablo en Tesalónica, en Capadocia, y vemos los libros. Pablo fue a Roma, Pablo fue a Éfeso también, Pablo fue a Galicia, por eso la carta de San Pablo a los Gálatas, a Tesalónica, carta de San Pablo a los tesalonicenses. Pablo estuvo llevando sucesión apostólica a esos lugares, por eso quiero que quede claro, entendido y anotado, no lo estamos inventando, está en la Biblia. Las cartas que San Pablo escribe a las diferentes iglesias, ¿quién funda esas iglesias? Pablo. Y por eso la sucesión apostólica es tan válida. Ahora, ¿quién dirige o administra esas iglesias? Gracias a Dios, la iglesia ortodoxa. Porque también Jerusalén, no sé si también ha tenido esa bendición de ir a Jerusalén, la iglesia de Jerusalén es ortodoxa. A tal punto que ustedes han visto que los últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el mismo Papa Francisco, han ido a visitar Jerusalén y no pueden celebrar la misa como en todos los demás lugares. ¿Por qué? Porque Jerusalén es ortodoxo. Y para que el Papa, siendo Papa, celebre una misa en esos lugares, ¿qué tiene que hacer? Pedir permiso, porque esos lugares no son romanos, no son católicos romanos, son ortodoxos. Cuando logremos, y creo que el Papa Francisco tiene eso muy puesto en su cabeza, cuando logremos que nos unamos como iglesias, que dejemos de hacer divisiones, pues nos vamos a dar cuenta que esos lugares santos le pertenecen a la cristiandad, no a una denominación religiosa ni una denominación administrativa, a la cristiandad. Y la cristiandad somos todos.
La cristiandad somos todos aquellos que creemos y seguimos a Cristo. Entonces, qué interesante. Al Papa Francisco, el patriarca de Jerusalén, le permitió ir al sepulcro, juntos lo besaron, estuvieron ahí. Sí. Juan Pablo II de todos los papas ha sido el más importante, porque fue el único que la Iglesia Ortodoxa le permitió celebrar la cena en el segundo piso, en donde Jesús también celebró la cena, y dice la historia, que lo pueden buscar en Google o en alguna situación de estas, que le dieron el grial, supuestamente el grial con el que Jesús celebró su cena, y ahí celebró Juan Pablo II la cena de Jesús. Entonces, qué dicha, esa comunión la necesitamos. ¿Por qué? No por hacernos dueños como cristianos de un lugar, no, sino porque dejemos de estar separando iglesias por sucesiones o por situaciones que a veces entendemos o no entendemos. La segunda lección de hoy importante es entonces reconocer a esa mujer santa llamada María. En este mes de mayo tenemos la celebración ayer de la aparición de Fátima y una advocación muy salesiana el 24 de mayo, que es María Auxiliadora. Y se dice también que fue una aparición que tuvo el fundador de los salesianos. ¿Cómo se llamaba el fundador de los salesianos? A ver, ¿quién de aquí? San Juan Bosco. A ver, San Juan Bosco. San Juan Bosco, el fundador también de la Y que María tuvo Mazzarello. la visión de María Auxiliadora, y María Mazzarello, ¿verdad? Que era italiana. Ella era de la orden de María Auxiliadora. De la orden de María Auxiliadora. Y aquí en Costa Rica, por ejemplo, tenemos a las María Auxiliadoras que resguardan o cuidan o son custodias del cuerpo de la beata Sor María Romero, ¿verdad? Salesiana también, hija de María Auxiliadora, y que bueno, es toda una visión linda de la iglesia. Y tercero que tenemos hoy, muy importante, es la oración por la paz, la oración por la sanidad de esta pandemia, donde el obispo de Roma pide a todas las religiones del mundo unirse en oración para que cese esta pandemia, para que en las manos, hoy especialmente, del apóstol Matías, escogido entre muchos, también nosotros aprendamos a ser escogidos entre los del mundo para poder servir a nuestro Señor. Y segundo, hoy en la presencia real y verdadera de Jesús, Eucaristía, podamos cada uno de ustedes y nosotros en los lugares que nos encontremos orar. Orar para que cese esta pandemia, orar para que el rojo que representa el martirio también nos ayude a que no haya más sangre derramada en nuestros países, tantas muertes. Santitos, hoy teníamos la noticia que estamos siguiendo ahí en los cientos y casi miles de fallecidos en Nicaragua. Ya no es neumonía, y yo creo que nosotros tenemos que tener 4 deditos de frente. Un país pobre, donde la salud es tan pobre también, y que nos digan que es neumonía, la gente muere en las calles. Ayer nos pasaron un video muy triste que hasta nos llegó fuerte, cómo la gente muere, sí, de ataques cardíacos, de diferentes enfermedades o patologías, dirían los médicos. Claro, patologías con las defensas bajas, y con un COVID que está haciendo tanto estrago. Nos decía un médico ahí que escribía que ya los hospitales no dan abasto para tantos enfermos. Y si en Costa Rica están preocupados porque hay solamente 6 en cuidados intensivos, 25 internados en un hospital o en varios, gracias a Dios Costa Rica tiene mucho espacio, pero como dice el señor ministro de Salud, que oramos al Señor para que le siga dando la sabiduría que tiene. Ojalá no lleguemos a llenar, cancelado en nombre de Jesús, no se llegue a llenar los hospitales por una irresponsabilidad de nosotros. Ahora que la gente reclama para salir y para pasear y para todo, que un paseo no nos cueste la vida, que eso es lo que tenemos que orar bastante. El Papa está pidiendo oración para que cese esta pandemia, oración para que estos señores y señoras de la salud, médicos y enfermeras, verdaderamente tengan la salud necesaria para seguir dando frente a tantas situaciones. Hoy también nos pasaron el dato, 70,000 sacerdotes muertos a nivel mundial, más de 120 médicos muertos a nivel mundial por la pandemia. Santitos, estamos en un momento crucial en nuestra vida. El mundo sí se está sanando, está cambiando y todo lo que ustedes quieran, pero el mundo está necesitado de Dios. Necesitamos devolver nuestra mirada al Señor, que nuestros corazones cambien, que ya nos dimos cuenta que el materialismo no sirve de nada, porque por más dinero que usted tenga, ¿qué hace en estos días? No puede viajar, no puede comer lo que quiera, no puede estar saliendo mucho. Ya nos dimos cuenta que no es el dinero. ¿Qué es lo que necesitamos? Volver nuestra mirada a Dios. Empezar a recordar que somos hijos de un Dios y Salvador que está con nosotros, entre nosotros y para nosotros. Hoy me contaba Marlene Mora sobre Estados Unidos.
Dice que en Estados Unidos, me contaba hoy, algo que me llamó mucho la atención, porque también Brians y Aileen allá en Miami me contaban algo semejante. Ella dice que una persona muy allegada a ella le contó que para que en Estados Unidos le puedan atender para el COVID cuesta $13,000. Estamos hablando de 7 millones de colones, una atención para COVID. Y no precisamente para que lo atiendan varios días, como en la Clínica Católica Bíblica o el CIMA de Costa Rica, no. Dice que ese es para pagar el tratamiento. ¿Por qué muere tanta gente en Miami, en Nueva York, Nueva Jersey, Miami, me decían esta gente, en Florida o los lugares que han muerto tantos y la mayoría latinos? ¿Quién tiene $13,000 para pagar una consulta médica? Santitos y santitas, agradezcámosle a Dios por el país donde vivimos, porque aquí la caja todavía da frente a tantas situaciones. Cerremos los oídos a tantas tonteras que nos hablan de la caja, del Ministerio de Salud, etcétera. Costa Rica tiene el privilegio de tener la mejor institución y bendito Dios por quien la funda y bendito Dios por quien hace posible que esto siga adelante. Por eso yo oro, a pesar de las tonteras que dicen por Facebook y las noticias y la gente que por todo reclama, oro para que el Señor le dé más sabiduría al ministro de Salud y pueda hacer las cosas bien. Oro mucho por el señor Macaya para que también el señor Macaya siga haciendo las cosas buenas que está haciendo en la caja. Por el presidente de la República, que aunque han hablado tantas cosas, que sus decisiones sigan siendo sabias y prudentes. Hoy Costa Rica tiene 8 fallecidos y le pedimos al Señor por la familia de esos 8 fallecidos para que el Señor les dé fortaleza. Pero 8 comparado con los 120 que hay en Panamá y los más de 200 y resto que hay en Nicaragua, para comparar dos, ya no sé qué podemos hablar de los demás países. Hoy hablaban de El Salvador también, que sobrepasa las 25 personas fallecidas, y hablan también de República Dominicana, y hablan de un montón de cosas. Costa Rica está muy bien, nosotros estamos bien. ¿Qué es lo que necesitamos, santitos y santitas? Poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Hoy es un día importante. El Papa Francisco pide que oramos. Vamos a orar nosotros desde aquí por el cese de la pandemia, por nuestros médicos, por las personas que luchan por cada una de las cosas que hoy tenemos, y oremos también por nuestras intenciones. Hoy también quiero orar por el eterno descanso del Padre Marco Diego Bonilla, que ayer fue llamado a la presencia del Señor. Preocupado ayer estábamos porque no buscamos de qué murió, sino que era un hombre bueno. La verdad que ayer por eso puse que me unía al pésame de la arquidiócesis, porque era un sacerdote bueno. El padre Marco Diego estuvo en Cubuquí siendo yo joven, y fue un hombre bueno, un hombre que se podía hablar, un hombre muy abierto, un hombre de Dios. También vamos a orar por Eva Aguilar, que también el Señor en estos días la llamó a su presencia, para que le siga dando fortaleza a sus familiares, a sus seres queridos y a las personas que verdaderamente estaban junto a ella. También vamos a orar por todas las personas que han fallecido de COVID, especialmente doña María Cabrera, allá en Estados Unidos, conocida nuestra salvadoreña, que también fue llamada de este mundo a la presencia del Señor, y para que el Señor permita en esta hora santa, igual en los momentos de oración que cada uno de ustedes y nosotros tengamos, a orar por el cese de esta pandemia, a orar para que no se extienda más, a orar para que no traiga secuelas más negativas, a orar para que los seres humanos seamos obedientes y conscientes de tantas cosas que verdaderamente nos están poniendo a darnos cuenta y somos desobedientes a eso. Hay muchos que, perdónenme lo tico, pero hay muchos que juegan de marianos. ¿Por qué no somos marianos imitando a María? María fue obediente, María hizo la voluntad de Dios. Santitos, seamos obedientes. Si no tenemos que salir, no salgamos. Si podemos quedarnos en la casa, quedémonos. No andemos en un montón de gente. Estamos orando para que abran nuestros templos, sí, pero tratemos de que abran nuestros templos y poder estar en distanciamiento. Saludemos a la gente que sepamos que está bien. Dejemos de ir a los supermercados a saludar al mundo y a medio mundo, porque antes saludábamos desde el carnicero al que limpiaba. No, eso también nos puede afectar. Entonces, pidámosle al Señor que volvamos de nuevo, sí, pero volvamos de nuevo a ser diferentes, a cambiar la estructura. Seamos obedientes como María, hagamos la voluntad del Padre. ¿Qué fue la posición de María en las bodas de Canaán? Hablábamos ayer, la frase de María fue: hagan lo que Él les diga. Nos están diciendo que seamos obedientes, nos están diciendo que nos cuidemos, nos están diciendo que salgamos adelante. Santitos y santitas, que María
la Madre de Jesús, nuestro Divino Maestro, nos guíe durante este mes, que es su mes, a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Matías, hoy que celebramos el martirio de Matías, crucificado, también nos recuerde la vocación que cada uno de nosotros tenemos, que es de imitar a Jesús, no solamente a ese Jesús del Evangelio, sino al Jesús que está tan cercano a nosotros. Y también junto con el obispo de Roma, el Papa Francisco, oremos todos, unámonos en oración para que cese esta pandemia, para que busquemos la paz en nuestra mente, en nuestro corazón, la sanidad que tanto necesitamos, santitos y santitas, porque también es parte de lo que vamos a pedir al Señor en este momento santo, la sanidad. Ahora aquí sí tengo a Eugenia, siempre la menciono, pero aquí la tengo. La sanidad física, espiritual, emocional y mental. Esa es la retahíla de Eugenia Rodríguez. Pidámosle al Señor por la sanidad de los nuestros, por los que no quieren ser obedientes, por los que no quieren hacer caso, por aquellas personas que ven las cosas como una fiesta. No, señores, esto no es una fiesta. Leíamos también un día de estos que un muchachito en Miami, me contaron, un muchachito en Miami que creyó que todo estaba bien, hizo una fiesta de tragos con sus amigos jóvenes y salieron más de 30 contagiados de COVID. No es bueno las fiestas, no es bueno esas uniones de mucha gente, por eso hay que tener mucho cuidado. Necesitamos congregarnos, sí, con cuidado. Necesitamos volver a nuestra vida normal, con cuidado. Despacio. Y cuidémonos, porque si nos están dando la oportunidad personas sabias que conocen la materia, cuidémonos. Y en la medida que nos cuidemos, vamos a estar bien ustedes y nosotros. Vamos a servirnos, vamos a estar siempre unidos. Vamos a unirnos pues a este tiempo santo para que el Señor nos regale estos momentos tan bonitos, y vamos a unirnos al obispo de Roma, al Papa Francisco, en esta oración por el cese de la pandemia del COVID. tropiezos y en mis caídas. Vives en mis alegrías. Y se me agobian las penas, tú, Jesús, estás conmigo. Oh Dios, infinita es tu bondad, todo poder y gloria a ti te pertenecen.
Tus relámpagos iluminan el mundo. Las montañas se estremecen en tu presencia y los cielos proclaman tu victoria. Que brame el mar, que se desborden los ríos, pues tú solo eres eterno. Jesús, hoy glorifico tu nombre, tu poder y majestad, porque me amas. Has convertido el desierto de mi vida en manantial de agua viva. Honor y gloria a ti, pues has vencido la muerte. Sí, Jesús, vives en mi vida y tú eres mi fuerza. Por siempre reinarás. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Tiempo santo, en su presencia real y verdadera, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque cumpliste una vez tu promesa de que nunca nos dejarías solos, que ibas a enviar al Espíritu Paráclito para que todos nosotros con fe y esperanza sigamos creyendo en tu presencia real. Gracias, Señor, porque en esta tarde de oración te pedimos que tomes control de todos nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones, peticiones, súplicas y acciones de gracias. Ve, Señor, y paséate en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Señor, trata con cada uno de los miembros de mi casa, con cada uno de los miembros de mi familia, con cada uno de los miembros de mi hogar. Padre, toma control de todas las enfermedades físicas y espirituales que hoy tal vez estoy pasando o están pasando mis seres queridos y amados. Padre, toca mentes y corazones. Transforma vidas y está en el plan divino de Dios. Señor, en esta tarde de alabanza te pedimos de todo corazón, desde el lugar donde hoy nos encontramos, que sigas haciendo milagros creativos en cada uno de nosotros. Concede todos los deseos de nuestros corazones, especialmente aquellos que están para el bien de otras personas. Suple, Señor, todas nuestras necesidades espirituales, materiales, económicas, porque yo sé, Señor, que en esta tarde abrirá los graneros del cielo y derramará sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos, sobre todos los miembros de la Misión San Pablo, sobre todos los miembros de los grupos de ángeles y espiritualidad, sobre todas las personas que oran por nosotros y piden oración. Derramarás, Señor, desde el cielo toda especie de bendición, prosperidad y sobreabundancia. Señor, haz que en nuestros hogares nunca falte el alimento físico y espiritual. Haz, Señor, que nuestros hogares sean ese tabernáculo de oración, donde a pesar de las situaciones que pasamos día a día, sabemos que tú eres el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra casa. Y harás en nosotros, Señor, cosas prodigiosas, porque hoy desatamos en tu nombre, tu presencia real.
en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo y especialmente en nuestros proyectos. Señor, toma en esta tarde también las intenciones del obispo de Roma, de todas las iglesias del mundo, que nos unimos, Señor, para el cese de esta pandemia, para que no haya más muertes, Señor, que seamos más obedientes a todo lo que nos dicen a favor de nosotros. Padre, que ya cese tantas muertes, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón sea más cristiano, de caridad, que nos solidaricemos, Señor, con las personas que tanto lo necesitan, con aquellas personas que claman, Señor, desde su hogar, desde el silencio de su habitación. Padre, danos en nuestro corazón el privilegio de ayudar a los demás, de colaborar con ellos. Y así como recibimos el alimento físico, Señor, haz que también hermanos y hermanas lo tengan en su mesa, en su hogar, en su casa, en su familia. Padre, toma desde el hemisferio norte al hemisferio sur del planeta Tierra. Haz que en ellos, Señor, nosotros nos desenvolvamos para poder servirnos unos a otros, para poder servir a los demás, para poder servir a los más necesitados. Padre, en esta tarde, pues pedimos desde este lugar santo, Señor, que te hagas presente en todo el mundo, especialmente en los lugares donde mueren tantas personas, en las calles, en los hospitales, en sus casas. Padre, que las familias de estos fallecidos tomen conciencia de cuidarse, de protegerse. Tomen conciencia, Señor, de que tú eres el único Maestro y Señor verdadero que está junto con nosotros para bendecirnos, para acompañarnos. Padre, sana mentes y conciencias. Sana, Señor, corazones. Sana, Señor, pasados. Haz que olvidemos nuestro pasado y vivamos nuestro presente de acuerdo a tu santa voluntad, porque ya el futuro está en tus manos. Sánanos, límpianos, purifícanos, transfórmanos a nosotros, Señor, y a los seres que amamos, que tenemos en este momento en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, a ti, único Dios verdadero, por medio de Jesucristo, te damos gracias por tu presencia entre nosotros, porque nunca nos has abandonado, porque siempre inclinas tu oído a nuestras súplicas. Gracias por nuestra sanación física, espiritual, emocional, sentimental, psicológica. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que harás de acuerdo a tu santa voluntad. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Y que tu bendición hoy nos acompañe desde este lugar a nuestros hogares, a nuestros seres amados y queridos y a las personas que tanto necesitan de ti. Y que tu bendición, Padre, sea siempre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Visite nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, todos los centros médicos, a todos los doctores y enfermeras que también como héroes y mártires están trabajando para que esta pandemia desaparezca. Pero danos conciencia, Señor, de que somos los responsables de que no se multiplique más. A ti, Señor, damos la honra, la gloria y el poder, y que todas estas religiones que hoy se unen en oración sean llevadas esas peticiones hasta el cielo por mano de los ángeles. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús En sacramentado. los cielos y en la tierra, vuestro nombre sea alabado. Él es Jesús, el Hijo de María, Él es el Cordero de Dios que quita todos los errores y faltas del mundo. Dichosos ustedes espiritualmente y nosotros corporalmente, que recibimos a Jesús, verdadero Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, yo sí soy digno de que entres en mi casa, y una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. ¿Es ahí? Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da una vez más de estar en tu presencia. Te pedimos que este momento no pase en nuestras vidas, sino sea el inicio de estar cerca de ti. Padre, acompáñanos, protégenos, bendícenos en nuestras salidas y nuestras entradas, a nosotros y a nuestros seres amados y queridos. Cúbrenos con el manto protector de tu Madre,
y haz que junto con María también digamos sí al plan de salvación que tienes para cada uno de nosotros, obedientes, y el hágase se haga siempre en nosotros y en los que más necesitan de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante, en la coronilla y el próximo domingo en la celebración dominical. Gracias, Eugenia, Isaí, gracias.